una, digamos, trampa. O sea, por ejemplo, una pregunta podría ser, que no va a ser, o tal vez sí, qué sé yo, el abolicionismo y el minimalismo, diferencias. Sería una pregunta, por decirle. O sea, siempre va a ser un tema del programa. Se dan cuenta, qué sé yo, por tomar la bolilla, qué sé yo, de la bolilla de medios de comunicación social, o por tomar la bolilla de penas, estereotipos penales o pena de muerte, temas específicos que están en el programa de la materia y no son preguntas que, digamos, de algún modo alteren lo que es el sentido de organización del programa. No van a ver ustedes preguntas raras, digamos, que estén hechas de un modo distinto de lo que normalmente se ve en el programa. Por ejemplo, victimología, clasificación de las víctimas según Mendelssohn, etcétera. En ese sentido, quédense tranquilos que, digamos, el cuestionario va a seguir al pie de la letra del programa y lo que se ha dado en clase y el libro. Yo no sé si hay algún tipo de duda, la materia es simple, no hay temas que sean complicados, son todos temas de estudio, sobre todo es simple para el que ha seguido las clases y para el que ha seguido el material bibliográfico, así que no sé qué otro tipo de dudas puedan tener. Igualmente tienen la suerte de tener un ayudante como Antonella, que ustedes han visto que por más que también estudiante como ustedes, está casi todo el día a disposición de las dudas que puedan tener. Así que cualquier cosa, bueno, abusando de su buena voluntad, seguramente le va a poder evacuar cualquier tipo de duda. Bueno, no sé si quieren hacer por escrito o alguien quiere pedir la palabra, indagar sobre algo, etcétera. Profe, buenas noches. Con la Buenas noches. consulta, le hago Sí, una consulta. sí. Si estudiamos solo lo que está en el libro y no vimos las clases, ¿es suficiente para el examen? Bueno, veo que el doctor Herrera Prieto se quedó sin conexión. Eh, Axel, a ver, un poco el objetivo de las clases es que ustedes puedan entender muchas veces los temas del libro. ¿Tá? Si vos me decís yo voy a estudiar solamente del libro, yo te digo, estudia mucho y estudia a conciencia, por una razón muy simple. En las clases se hablan muchas cosas que están en el libro, pero es la manera de hacerles entender a ustedes que ustedes realmente comprendan y que puedan tener la mirada analítica de la cuestión. Si vos estudias el libro y venís y me repetís de memoria, lo más probable es que no te vaya bien, porque esta es una materia que sobre todo se rinde pensando, no de memoria. Entonces, estudia mucho, estudia conciencia, y mi recomendación, si no entendés algún tema o no lo podés explicar, pregunta, manda un WhatsApp al grupo, busca con quién conversarlo, porque te reitero, es una materia sobre todo para pensar. ¿Bien? Profe, sí, ¿sabe por qué le preguntaba? Porque, bueno, viendo el objeto de estudio, le voy a preguntar sobre eso, de la criminología. En el libro estaba medio complicado entenderlo, porque habla distintas cosas, pero a la vez habla de la misma. Y en clase se dijo, creo en una clase de consulta que la vi en YouTube, que con que digamos que el objeto es el delincuente y la reacción social es suficiente. Y en el Axel, libro mira, dice... lo bueno que nos ha dado la virtualidad es que las clases están grabadas, que vos a las clases podés acceder. Entonces, te pido que hagas el esfuerzo, ¿sí? Como quien en el momento que te sientes a comer, en algún momento que te ponen los auriculares y escucha las clases, porque, reitero, lo lindo de la virtualidad es que las clases quedan grabadas
de manera tal que cuando uno las quiere volver a escuchar y quiere volver a escuchar las explicaciones, se hace muy, muy sencillo volver sobre eso. En el libro el tema, sobre todo el tema del objeto, sí está explicado, está bien desarrollado, y te hace un análisis del triple objeto de la criminología, y en definitiva termina con una conclusión respecto de la interacción de los caminos que se cruzan en ese objeto. Así que mi recomendación es: estudia bien, estudia conciencia, y dado que tenés la posibilidad de acceder a las clases grabadas, hacelo, sobre todo en los temas que te genere esta situación de decir, che, no lo termino de entender muy bien, mirala la clase y lo vas a terminar de comprender bien. Sebastián, perdón, ahí te conectaste, justo estábamos hablando de la ventaja que tienen al tener las clases grabadas, es decir, si hay algún tema o algo que no lo han logrado entender bien en el libro, buscan la clase, acceden a la grabación, la escuchan, y de esa manera pueden llegar con un estudio mucho más a conciencia, que es lo importante, ¿no? Que de repente cuando vayan a rendir entiendan lo que nos están diciendo. Así es. Sí, es la gran ventaja que se tiene ahora. Ojalá lo hubiésemos tenido nosotros en su momento. Realmente esto de tener las clases grabadas, tienen ahí, yo me acuerdo en la época que yo era estudiante, en el mejor de los casos, alguien llevaba un grabador para grabarlo ahí y después desgrabarlo. Pero realmente el que tengan ustedes esas clases, las clases de la materia que se les ocurra, sobre todo, habla una materia simple como esta, que yo creo que viendo los videos tal vez se los vean en un día. Por supuesto que hay que entenderlo y tomarlo con convicción, y si es posible hasta hacerse un apuntecito de manera de que las ideas se queden, ¿no? Pero bien, es así. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, quería saber si podía hacer el favor de explicar la diferencia entre los delitos de cuello blanco y los de guante blanco. Bueno, le explico. Está claro en el libro, ¿no? La diferencia es una diferencia que inclusive tiene un punto de vista distinto. Se habla de delitos de cuello blanco cuando se habla de los delitos de tipo de funcionarios públicos, de corrupción, etcétera. Y se habla de los delitos de guante blanco, de aquellos que no dejan huella, que normalmente se tienen más emparentados con los delitos empresariales. Esta diferencia que yo le hago, hay algunos que no están de acuerdo, hay algunos que dicen que justamente es al revés, que son los delitos de cuello blanco los de los empresarios y los de guante blanco los que se refieren más que nada a los funcionarios públicos o a la corrupción política. Pero por el simple sentido de que justamente el guante blanco hace referencia a que en la práctica son delitos que no dejan supuestamente las pistas o los indicios o la evidencia a disposición de aquel que está tratando de indagar sobre la culpabilidad de quienes lo hayan llevado a cabo. Igual sería una pregunta que por polémica y por ilógica no haríamos, nunca les preguntaríamos diferencia entre delitos de cuello blanco y de guante blanco, justamente por la respuesta que yo le acabo de dar. No sé si me entiende. Perfecto, profesor, muchas gracias. Bien. Hola, buenas noches. Buenas. Profe, yo soy Darlis Barrientos y soy estudiante de intercambio de aquí en la Universidad de Ocaña, Colombia. Y pues quería preguntarle cómo se va a llevar el proceso del examen para nosotros, si va a ser igual o pues si me puede dar indicaciones. Yo tengo entendido que va a ser exactamente igual. 3 preguntas sobre la materia, tanto lo que se han dado en clases como lo que está en el libro. Y ya les digo, no, va a ser simple, quédense tranquilos en ese aspecto. Nosotros también queremos que aprueben, pero obviamente que aprueben los que han seguido la materia, los que tengan conocimiento sobre el tema. Pero ya les digo, creo que va a ser exactamente igual en el caso de ustedes. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Si no, como les digo, quedamos... A ver, perdón. Franco ahí. Arias, sí. Él dice si puede explicar los 2 últimos temas de la unidad 1, que si no me equivoco sería si la criminología es ciencia o ciencia interdisciplinaria, y si debe la criminología legitimar el sistema penal. Bien. Bueno, el de si es ciencia o ciencia interdisciplinaria, está muy claro en el libro, sobre todo el de la ciencia o ciencia interdisciplinaria, porque también se trata allí de una puja de posiciones.
Fíjense que científico en los conceptos, digamos, que ustedes manejan como matemática o física, obviamente que de ningún modo se puede hacer referencia a que la criminología tiene un método propio, etcétera. Sí toma prestados, si se quiere, métodos de otras disciplinas. Por eso es que nosotros preferimos llamarle que estamos en el ámbito de un conocimiento interdisciplinario. Nos nutrimos de una serie de disciplinas, por tanto no consideramos que sea, al menos hasta ahora, una ciencia autónoma. En lo que se refiere a, bueno, igual es que le estoy dando una señal, digamos, para que usted profundice el tema en el libro. En lo que se refiere es hacia si debe la criminología legitimar al sistema penal. Ahí van a ver ustedes que hay justamente un pensamiento que ha sido extraído de la idea de Zaffaroni, que justamente hace todo un análisis de distintas escuelas que agrupan, entre las que se agrupan las que consideran que la criminología debe legitimar al sistema penal, como aquellas que de algún modo lo discuten o lo critican, entre las cuales, por ejemplo, les señalo la criminología crítica. Recuerden ustedes que en algún inicio del estudio de la criminología justamente estaba en cierto sentido abocada no solo a explicar al derecho penal, sino de algún modo a justificarlo, a blanquearlo, de algún modo a tolerar su fundamento y su sentido, mientras que las escuelas como la escuela de criminología radical o de la escuela de criminología crítica, a lo que apuntan justamente a efectuar una verdadera crítica. Si usted nos pregunta cuál es el punto de vista de la cátedra, cualquiera que lea el libro se va a dar cuenta que nosotros de ningún modo estamos de acuerdo en que la criminología tiene por objeto legitimar al sistema penal. Nosotros lo discutimos al sistema penal, señalamos que es profundamente injusto, selectivo, que estereotipa, que estigmatiza, que no genera respuestas, criticamos a la cárcel, criticamos a las agencias de control, criticamos a los medios de comunicación social en referencia al tratamiento criminológico y al tratamiento del derecho penal, por lo cual cualquiera puede darse cuenta que nosotros estamos en la posición que de ningún modo legitima desde la criminología al derecho penal. Sí es una pregunta que sería interesante, sí es una pregunta que puede inclusive dirigir claramente a cuáles son las escuelas de un pensamiento y cuáles son las escuelas del otro pensamiento, pero sepan que el tema que inicialmente se plantea como complicado, cuando uno termina de ver el libro y lo relee, dice, ahora entiendo. Evidentemente hay quienes creen que la criminología era la puertita de entrada y de entendimiento del derecho penal, y hay otros que creen que la criminología está para hacer, o por lo menos mejora el derecho penal, o por lo menos algo distinto que suplante al derecho penal. Y esa es la criminología que lo cuestiona, que lo critica, que le hace planteos, etc. ¿Alguna otra preguntita? Aunque sea por escrito, si alguien no quiere hablar. En el chat. Profe Sebastián, le hago una consulta. Sí. Porque tengo la misma duda sobre si es una ciencia autónoma, porque el profe Marcelo dijo que sí lo es, porque el objeto es único y no hay ninguna otra ciencia que tenga el mismo objeto. Lo que sí comparte con otra es el método, pero eso no le quita autonomía. Por eso le digo, fíjese usted que esa respuesta es la que le ha dado el doctor Marcelo. Y si usted ve en el libro, va a ver que hay otros que piensan otra cosa. A nosotros nos interesa que usted ponga lo que le ha dicho el doctor Marcelo, y si usted quiere, ponga lo que piensa usted, que también nos interesa. O sea que no es una respuesta que tenga, vale si dicen autónoma y no vale si no dicen que es autónoma. ¿Se dan cuenta? Pero obviamente que nos van a interesar los fundamentos, porque el mismo libro habla de que para algunos es autónoma y para otros no. Yo le he dado, por eso le he cumplido en decirle, yo le he dado mi punto de vista. Para mí, la autonomía está limitada en el sentido de que realmente, por ejemplo, en la criminología utilizamos las encuestas o utilizamos la estadística. Y la estadística no es un método propio de la criminología. Yo le diría que es un método propio de la sociología, igual que las encuestas. O sea que nosotros tomamos métodos de estudio y de funcionamiento de otras disciplinas. Pero de ahí a que alguien pueda considerarlo autónomo, es como que
es como que yo le diga, usted considera lindo este paisaje y tal vez usted lo considere lindo y otro lo considere lúgubre. El tema es que lo fundamente, ¿se da cuenta? Y si los fundamentos, como el que le acabo de dar yo, tienen sentido, obviamente que le damos por válida. Usted podría, por ejemplo, cuestionar lo que dice el doctor Marcelo justamente por lo que yo acabo de argumentar. O no, o puede cuestionar lo que he dicho yo con lo que ha dicho el doctor Marcelo. Esos son los exámenes que sacan 10 y a veces nos falta un punto para ponerle nota a algunos muy buenos exámenes. Así que quédese tranquilo que la mayoría de los temas que son discutibles, nosotros lo que queremos es, por lo menos a ver si han entendido la discusión. Igual respecto a si debe la criminología legitimar o no el sistema penal, es igual. Usted puede ubicarse en el lugar que sea, pero tiene que entender de qué estamos hablando. Por supuesto que hay otras preguntas que no. Por ejemplo, si yo le digo, diferencia entre la escuela clásica y la escuela positiva, no admite demasiados puntos de vista. ¿Qué sé yo? La escuela clásica considera que la pena de algún modo compensa, tiene un sentido retributivo porque aquel que de algún modo ha afectado la convivencia social porque ha decidido contrariar a la ley, podría no haberlo hecho, por lo tanto ha actuado con libre albedrío, entonces si usted ha cometido un delito, yo le aplico la pena para de algún modo reacomodar el sistema que usted ha alterado. Para la escuela positiva no, la escuela positiva no lo considera que sea retributiva, sino que tiene un fin preventivo, digamos, de readaptación social y que le sirva al resto de las personas para evitar eventualmente no cometer delitos. Pero fíjense que ese concepto no es discutible. Si yo lo digo al revés, he cometido un error, ahí he contestado mal. Por eso digo, hay algunas preguntas que da para pensar y hay otras que no. Y le doy un ejemplo. Nosotros tenemos una posición en el ámbito de la victimología, una famosa pregunta que inclusive los profesores mismos ya la discutimos, porque este libro tiene 20 años y hay cosas que van mutando. Por ejemplo, ¿debe la víctima participar en la política criminal? Y nosotros siempre hemos contestado que no, porque venimos de una escuela que nos formaba con que la víctima era ajena al fenómeno penal, pero asistimos actualmente a la incorporación de la víctima en un rol protagónico. Seguimos defendiendo que la víctima no debe intervenir en la redacción de las leyes, porque sí, así lo decimos en el libro, está cargada de subjetividad, está dolida, y capaz que por justamente resolver su problema lo que genera es un sentimiento de venganza, de rencor, que lo que logra es que, por ejemplo, cuando tienen que hacer las leyes los legisladores y les preguntan a la víctima qué hay que hacer, sugieran penas de muerte, penas elevadas, bajemos la edad de la imputabilidad, etc. Por eso cuestionamos que pueda entrar. Pero, y ahí va el pero, también ya hemos empezado a analizar que no necesariamente la víctima tiene que intervenir desde un punto de vista de rencor. Podría intervenir justamente desde un punto de vista contando su experiencia a los fines de, por ejemplo, cambiar las reglas procesales y que permitan mayor participación de la misma o que permitan la posibilidad de la reparación del daño que se le ha causado en delitos de menor intensidad, en un robo, en una estafa, en una lesión culposa, etc. Entonces, como les digo, ahí sí hay puntos que pareciera que son definitivos, pero por eso es interesante que vean las clases, porque estos son temas que nosotros tiramos en clase. ¿Se dan cuenta? Pero, a ver, no hay nada del otro. Si ustedes contestan lo que dice el libro, obviamente que está bien, obviamente que está bien. Pero hay cosas que por ahí sí también han tenido una reformulación y de ahí la importancia para nosotros es muy distinto a aquel que solo ha visto el libro, que aquel que ha venido a clase, que aquel que ha asistido, que se ha tomado el trabajo de la actualización necesaria que los profesores hacen a través de sus clases. Bueno, disculpe que lo haga tan largo. ¿Alguien más? Sí, dice, ¿pueden explicar la diferencia entre penas y medidas alternativas y las medidas de seguridad? Bueno, ahí la pregunta está, me parece a mí que mal hecha en el siguiente sentido. Hay una pregunta, en derecho penal vemos diferencias entre penas y medidas de seguridad. Eso es un tema que inclusive lo doy yo en penal, que obviamente creo que lo saben todos, cortito, la pena es la consecuencia de la comisión de un delito, mientras que la medida de seguridad es la consecuencia de la comisión de un injusto. ¿Se acuerdan ustedes? Acción típica y antijurídica.
pero que no es culpable. ¿Por qué? Porque aquel que ha cometido esa acción típica y antijurídica no se le puede reprochar, o sea que no ha cumplido el último elemento, que es el de culpabilidad, por lo tanto, no ha cometido un delito, ha cometido lo que se llama un injusto o un ilícito, y a ese se le aplica medida de seguridad si se trata, por ejemplo, de una persona inimputable, menor de edad o con algún tipo de alteración mental que haya impedido que entienda la criminalidad del acto o que pueda dirigir sus acciones. Eso es penal. No se preocupen por eso, porque eso no va en este examen. Diferencia entre pena y medida de seguridad. Medida de seguridad, por ejemplo, puede ser una medida de seguridad, una internación en el manicomio o en el ROCA, si es un menor de edad. Y la pena es prisión, reclusión, multa e inhabilitación. Ahora, la diferencia de lo que yo calculo que nos preguntan es la diferencia entre penas alternativas y medidas alternativas. Eso sí es criminología. Pena alternativa es una alternativa a una persona que ya tiene acción típica antijurídica de culpa, que ya ha sido condenada a una. En vez de aplicarle una pena, le aplico una pena, la pena común, le aplico una pena alternativa, prisión abierta, por decir. La medida alternativa no se aplica al finalizar el juicio, se aplica en el medio. Justamente una alternativa a que lleguemos al juicio. Ejemplo, la probation, la suspensión del juicio a prueba. Se aplica durante el proceso la medida alternativa y la pena se aplica al final del proceso. No sé si hay alguna otra duda. Yo estoy viendo acá los chats, pero no sé si... Ah, ahí está. No sé si... Hay una de las víctimas que no la alcanzo a leer porque tengo, no sé por qué, un cuadrito arriba. Hay una compañera que levanta la mano ahí en la pantalla, Lisbeth. Bueno, perdón, es que yo no estoy manejando. ¿Los ves, Antonella? Sí, Lisbeth, activa la... Sí, quería hacer una pregunta acerca de la prisión domiciliaria. ¿Puede ser pena o puede ser medida, o sea, con la pulsera electrónica, por ejemplo? Esa parte no entendí bien yo. ¿Quién habla, Lisbeth? Sí, y la Bueno, otra pregunta también va con, ¿cómo sería? Sería la clasificación, digamos, para que ya te digo, sería, ay, para que me olvide la pregunta. ¿Clasificación de las víctimas? No, la otra sería la clasificación, digamos, entre penas alternativas y medidas alternativas, que no me quedó claro, digamos, si... Bueno, lo reitero, es bien simple, mire. Tal vez yo lo vea simple porque yo ejerzo el derecho, pero en definitiva el proceso penal que empieza desde que se comete un delito, no necesariamente empieza ahí, porque puede ser que una persona cometa delito y nadie se entere, pero vamos a poner que ya hay una actividad del fiscal, que han matado a una persona hoy día y que el fiscal comienza una instrucción, ahí empieza un proceso. En ese proceso se va a tratar de determinar justamente obviamente si ha ocurrido un delito y quién ha sido el responsable, que esa es la tarea del derecho penal. El derecho penal lo que hace es aplicarle una pena a quien ha cometido un delito. Si yo no le aplico una pena clásica, lo que estoy aplicando es una pena alternativa. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Bueno, en definitiva están planteadas criminológicamente en esta materia, de que hay alternativas de pena que se pueden plantear, y yo le daba el ejemplo de la prisión abierta. En vez de mandarlo de prisión a usted al Villa Urquiza, lo mandarían a un régimen de prisión abierta, por ejemplo, es una alternativa. Pero las que son medidas alternativas no se aplican porque cuando ha terminado el proceso, sino que se aplican durante el proceso. Por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba. No es difícil, esto que estoy explicando es algo muy simple. Una medida alternativa se aplica durante el juicio, una pena alternativa se aplica al finalizar el juicio. Es bien simple. ¿Estamos de acuerdo? Es como si yo le dijera, a ver, por darle un ejemplo, ¿no? Pasa que no quiero ridiculizarlo al ejemplo. Me parece que está muy en evidencia la diferencia y además está claro en el libro. Está claro en el libro, no es un tema complicado. Sí es un tema complicado el tema de la legitimación o no, pero ese no es un tema complicado, es un tema muy simple y la clasificación está hasta en el índice y en el programa. Digamos, el que lleve el programa se va a dar cuenta cuáles son las penas alternativas y cuáles son las medidas alternativas. Igualmente vamos a preguntarle seguramente una. Si le preguntamos una. Le preguntamos tal medida alternativa o tal pena alternativa. Y acá esto es un comentario que hace referencia a la víctima acá, porque si no, no tengo otra pregunta más. Profe, le hago otra consulta. Sí, dígame.
Le quería consultar porque esto no entendí. Cuando se habla de las cárceles y se hace comparación de las cárceles argentinas o americanas con las cárceles de los países nórdicos, y se dice que hay menos delitos en los países nórdicos, ¿es porque las condiciones y el trato de las cárceles cooperan para que la persona se salga civilizada? Porque eso Bueno, no entendí. ese debe ser uno de las cosas por las cuales seguramente en los países nórdicos hay mucho menos delitos que acá. Es una de las cosas y tal vez debe ser mínimo, pero obviamente que ellos tienen muchos menos delitos que nosotros porque tienen otra sociedad, tienen una sociedad organizada, justa, que donde cometer delito es hasta un mal negocio, digamos. Realmente, si usted tiene la posibilidad de en alguna oportunidad visitar alguno de esos países, va a dar cuenta que prácticamente la gente carece de interés por cometer delito, porque tranquilamente puede desarrollar los objetivos plenos de su vida, vivir con comodidad, dedicarse a lo que quiere, estudiar, trabajar, realizarse, ser feliz y hasta ganar dinero sin ninguna otra limitación que el esfuerzo normal de cualquier ser humano. Ese sería para mí el tema fundamental. O sea, de hecho, las sociedades que menos desigualdades tienen son las sociedades que menos delitos tienen. Usted dirá, ¿y eso por qué no pasa en Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene profundas desigualdades, profundas desigualdades. No es el caso de, qué sé usted, tome una sociedad muy parecida a la nuestra como la sociedad uruguaya, donde hay una desigualdad mucho más limitada que la nuestra y va a ver que tiene muchos menores índices de delito. Ahora tome una sociedad de mayor desigualdad como la chilena o la mexicana y va a ver usted que hay índices de delitos mayores. O sea que el fundamental, ese es uno de los aspectos y otro, y hay mucho más, donde obviamente que la política carcelaria influirá. Si a la persona que por X motivo ha cometido un delito, el sistema estatal se dedica de lleno, lejos de castigarlo o de aislarlo sin sentido de la sociedad, lo educa, pone a disposición todo su esfuerzo para que esa persona tenga un tratamiento psicológico, le brinda oportunidades una vez que salga, obviamente usted va a tener mucho menos delito que si cuando usted sale de la cárcel viene un policía y le dice, más vale que me consiga para dentro de una semana tanta plata porque si no va a volver a caer. Cito esto como ejemplo de lo lejos que estamos de las sociedades nórdicas, por ejemplo. Así que obviamente que no decimos nosotros que ese sea el único motivo por el cual ellos tienen más cultura que nosotros. Ellos tienen más cultura, tienen más educación, tienen años de cultura y de lucha contra las desigualdades. Por eso es que también les va mejor, les va mejor. Bueno, no sé qué otra preguntita. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Por ahí alguien si no está de acuerdo, ustedes saben que esta materia tiene mucho que ver con la opinión de cada uno, así que por ahí si alguien no está de acuerdo, quiere decir algo, no está mal. Yo, lo que sí vamos a ir terminando, yo a las 9 tengo una audiencia, son 8:41. Profe, ¿Alguna otra duda? Sí. buenas noches, sí, ¿se saca algún tema? ¿Se salta? ¿Se salta? ¿Qué debo decir? Si se Sí. saca, no, si Si se se saca. saca. No. ¿Cómo saca tema un libro tan chiquito? Mira lo que es el libro este. Habría que agregarle el tema de este libro tan chiquito, ¿no? Es una materia muy fácil, donde casi no Sí, tenemos índice de aplazado. Prácticamente no lo tenemos. sacan 3 temas nada más, doctor. Ah, bien. No sabía entonces. ¿Qué tema han sacado? Sí, pero son de la unidad número 6, únicamente el 3, que es lo de Temas que no han constituciones dado. provinciales, eso que Correcto. está Sí. desactualizado. ¿Qué otro más? De las 7, lo de pena de muerte. Bien. Y de la 8, lo de nuevos modelos carcelarios. Nada más. Bien. Todo lo demás va. Profe, buenas noches. Le quiero hacer una pregunta. No Sí. es del contenido, básicamente, o sea que en el parcial, si hay alguna pregunta que tiene alguna crítica, nosotros sí podemos, después de responderla, poner nuestra opinión, o sea, no estará mal. Por supuesto, mientras se lo haga con fundamento y respetuosamente, siempre va a ser muy bien considerado. Eso buscamos también. Está bien Bueno, eso. profe, gracias. Bueno.
Bueno, chicos, si no hay dudas, con absoluta tranquilidad, es una materia muy simple, es una materia muy simple. La última vez que van a ver penal y cosas relacionadas al derecho penal, obviamente que en este caso es otra instancia del fenómeno penal, mientras estudien. O sea que ya después solamente lo van a ver a través del posgrado, así que hay que aprovecharlo, estudienlo con gusto estos días que nos quedan, no lo estudien como, ay, tengo que saber esto porque me va a ir mal, estudienlo para saberlo, ya no van a estudiar más este tema, sobre todo lo que van a hacer derecho penal, así que quédense con absoluta tranquilidad y estamos para las dudas inclusive ese día. Creo que está levantando la mano Axel Gonzalo, ya no. Estaba poniéndole ahí adelante, no, perfecto. Bueno, ¿no hay ninguna otra duda? Profe, la última. Sí. Le prometo que Sí, es la última. Es la última, prometo. No hay problema, no hay problema. Sobre las cárceles, ¿cómo son las cárceles? O sea, es importante que sepamos porque, por ejemplo, yo no sé cómo es la cárcel de Tucumán. Ajá. ¿Y no ha ido usted a la visita? ¿Hubo visitas? No sabía. Sí, hubo visitas. Lo avisamos por el grupo 1.000.000 de veces, más o menos. Sí, la última va a ser el día 11. Si quiere ir, está invitado. Excelente Bueno. visita, Antonella, yo fui. Bueno, la verdad que no está, conocía, es interesantísimo ver todo lo que hay adentro y cómo se desempeñan todos en cada uno en su función. Es más, Bueno. un pequeño dato, doctor Brito y doctor Herrera Prieto. Por primera vez nos dejaron ingresar con uno de los grupos a la unidad 1 y 2, así que se fueron contentos. Ahí fui yo. Ahí fue, bueno, ahí está, Ángela. Bueno, en buena hora, antes siempre las visitas, yo era ayudante de penal en la década del 90, en el año 91, y nosotros, las visitas eran a la 1 y 2, en definitiva antes pasa que era la otra realidad, había muchos menos internos, etc. Y después se ha ido limitando y limitando, así que en buena hora que puedan ver. Después hay otras materias, la materia esta que está el doctor Rubinstein, el derecho de ejecución penitenciaria, donde también van al penal, inclusive han ido al penal de Concepción el otro día, así que en buena hora los que no han ido si pueden ir con Antonella, que queda todavía una visita, y bueno, muchos de los datos de cómo son las cárceles, sobre todo de Tucumán, están en el libro, están clarísimos ahí, digamos que la visión se termina de conformar con la visita. Siempre recuerden que también la visita no deja de ser una visita. No van a pensar que en definitiva la cárcel es siempre así, porque normalmente uno no saca malas experiencias de la experiencia de la visita. Es muy difícil que las cosas malas que ocurren en la cárcel pasen delante de los estudiantes que están visitando. Muy por el contrario, son disimuladas. Pero también de eso se trata la visita, de que uno pueda observar justamente ciertas cosas que no están a la vista o pueda deducirlas. Bueno, chicos, no los quiero aburrir más. Bueno, el Queden día en 11, contacto con Antonella para el tema de las visitas. profe Sebastián, Gracias, el día profe. 11 conocemos la cárcel. Bueno, me parece muy bien. Bueno, chicos, no sé si quieren seguir acá, está Antonella, yo me voy a retirar porque tengo una audiencia y tengo que cerrar el Zoom para abrir otro Zoom. Quédense tranquilos, les va a ir muy bien a todos, lo que sí aprovechen estos días que quedan. Que les vaya bien. Gracias, profe. Que esté Chao, bien. chao.